Tres leyendas mexicanas de terror, volumen 2. El Charro Negro de Jalisco. En un pequeño pueblo de Jalisco, todos habían escuchado la leyenda del Charro Negro. Las historias de su riqueza inigualable, su vestimenta implacable y su ambición desmedida resonaban en las fogatas y en las noches de luna llena. El Charro era un hombre de rasgos fuertes y una mirada penetrante. De origen humilde, siempre había soñado con riquezas y lujos. El polvo del camino, el sudor que perlaba su frente y las interminables jornadas de trabajo eran un recordatorio constante de su miserable vida. El olor a tierra y sudor se mezclaba con la carne asada y el tequila, que eran los únicos placeres que podía permitirse. Una noche, el aroma del copal y el murmullo del viento en los árboles trajeron consigo una presencia inquietante. Lucifer. Con una voz grave y resonante, éste le ofreció un trato. Las monedas de oro tintineaban en sus manos, reflejando el fuego infernal en sus ojos. La tentación era demasiado grande para el charro, y su deseo de escapar de su vida de penurias lo llevó a aceptar el trato. Los años pasaron, y con ellos llegaron lujos inimaginables. El charro vivía rodeado de la mejor seda, el cuero más fino y los aromas más exquisitos del tabaco y el perfume. Pero el precio de todo eso era una soledad abrumadora. Nadie lo quería por sí mismo, solo por su fortuna. El susurro de las hojas, el tintineo de las monedas y el olor del miedo se convirtieron en sus constantes compañeros. Una noche, el aullido del viento trajo consigo un recuerdo: la deuda del diablo. El miedo se apoderó de él. El olor a azufre invadió sus fosas nasales y el sonido del viento parecía ahora el lamento de almas en pena. En un intento desesperado por escapar de su destino, el charro montó su fiel caballo y partió en medio de la noche con la esperanza de huir de su oscuro acreedor. Pero el diablo no sería burlado tan fácilmente. Apareció ante él con un rugido ensordecedor. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo, al ver la lealtad de su caballo, también lo maldijo para penar junto a su amo y acompañarlo a su viaje hacia el infierno, condenándolos a cobrar a los deudores de pactos con el príncipe de la oscuridad. La visión del jinete, siendo consumido, con su traje oscureciéndose y su piel desapareciendo, quedó grabada en el firmamento como una advertencia para aquellos tentados por la ambición. Arrastró al charro al infierno, donde sufrió incontables tormentos, dejándolo salir solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Desde entonces, en las noches más oscuras, se dice que el charro negro vaga por las carreteras desiertas, buscando a aquellos que, como él, vendieron su alma por placeres efímeros. Su presencia es anunciada por el sonido de los cascos de su caballo golpeando con fuerza el suelo y el olor acre del azufre en el aire. La Tizigua de Chiapas. En el pequeño pueblo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el río Sabinal era un oasis de paz y naturaleza. Sus aguas cristalinas, el sonido constante del correr del agua y el susurro de las hojas al compás del viento eran como un bálsamo que acogía a propios y a visitantes. Sin embargo, tras ese idílico paisaje se escondía una misteriosa leyenda que pocos osaban mencionar: la leyenda de la Tizigua. Nicho, el joven e impulsivo hijo de Cashi, era famoso por no temer a nada ni a nadie. Cuando su madre, doña Micaela, le habló de la Tizigua, él solo soltó una risotada. Decía entre carcajadas que se trataba de pura imaginación de viejitas. Pero aquella tarde, antes de la velación del señor de Esquipulas, su destino cambiaría por completo.
Bajo la caricia cálida del sol, Nicho descendió a las pozas del río. El cantar de los pájaros le daba la bienvenida mientras se sumergía en esas refrescantes aguas. El aroma a tierra mojada y flores silvestres envolvía el ambiente. Mientras se enjabonaba, sus pies rozaban las rugosas raíces y las piedras pulidas al fondo del río. Entonces, un silbido mañoso y unas palmadas leves rompieron la tranquilidad. Los sonidos venían de todas direcciones, haciéndole girar confundido. Casi podía sentir el cosquilleo del miedo recorriéndole la espalda. Al retirar el jabón de sus ojos, la vio. Una mujer de belleza sobrenatural emergía del agua. Su pelo rubio brillaba bajo el sol. Sus ojos azules lo hipnotizaron y su piel tenía el reflejo pálido y nacarado de las perlas. Impulsado por una mezcla de curiosidad y atracción, Nicho intentó seguirla, pero la mujer escurridiza se internó en el bosque. Las espinas y zarzas rasparon la piel de Nicho, dejando finas líneas rojas en su camino. El olor a azufre se hizo más intenso, lo que lo hizo recordar las advertencias de su madre. Con un último esfuerzo, la alcanzó cerca de la orilla. La visión de su sombrero lleno de agua lodosa y ese olor sulfuroso lo paralizó. Ella, con una sonrisa maliciosa, le colocó el sombrero sobre la cabeza, dejando que el líquido oscuro y fétido se deslizara por su rostro. Sus carcajadas resonaron en los oídos de Nicho, aturdiéndolo, y en un abrir y cerrar de ojos, ella desapareció. El pobre Nicho regresó a casa, tambaleante, con la mirada perdida y el rostro pálido. Aunque doña Micaela intentó con ayuda del curandero traer de vuelta a su hijo, ya era tarde. El espíritu de Nicho había quedado atrapado por la tisigua, y así, el valiente y alegre Nicho se convirtió en una sombra errante, en un recordatorio viviente de la maldición del río Sabinal. Un secreto oscuro del centro histórico de la Ciudad de México. Don Juan Manuel era un hombre de posición, con ropajes impecables y joyas que destellaban bajo el cálido sol de la Nueva España. Aunque su mansión, ubicada en la calle de Uruguay, era un monumento a la opulencia, su rostro reflejaba la amargura de quien, pese a poseerlo todo, no podía tener un heredero. Los ecos de los niños jugando en las calles resonaban como un recordatorio constante de su desgracia. Cansado y desesperado, decidió buscar refugio en un convento franciscano, donde el aroma del incienso era constante y el frío de las piedras de la capilla se filtraba incluso a través de su espeso hábito. Confió sus negocios al sobrino, un joven ambicioso de mirada astuta, pero mientras el silencio del monasterio lo envolvía y el canto gregoriano llenaba sus oídos, una serpiente de celos y paranoia comenzó a arrastrarse en su mente. Las sombras en las paredes parecían susurrarle que su esposa y su sobrino compartían más que la administración de sus propiedades. Una noche, mientras las velas parpadeaban y un aroma fétido invadía el aire, don Juan Manuel, en un acto de desesperación, selló un pacto con el diablo. A cambio de la verdad sobre su esposa, el príncipe de la oscuridad demandó un precio sangriento. Le instruyó para que esperara oculto en las sombras, frente a su antigua casa en Uruguay, y que cada noche, a las 11 en punto, pasaría el amante de su mujer a quien don Juan Manuel debería preguntarle la hora. Cuando el hombre contestara, tendría que responder: «Dichoso tú que sabes la hora en la que vas a morir», y acto seguido, hundir el puñal hasta arrancarle la vida. Y así como marioneta de una fuerza siniestra, don Juan Manuel asesinó noche tras noche. Cada asesinato estaba acompañado del eco de su pregunta y la frialdad del puñal atravesando carne y hueso. El sabor metálico de la sangre y los gritos desgarradores se convirtieron en una rutina macabra. Sin embargo, no pudo escapar del tormento de su conciencia. La culpa, más afilada que cualquier cuchillo, comenzó a carcomerlo.
En una noche oscura, con la luna oculta tras las nubes, buscó redención en la iglesia. El padre, con el rostro iluminado por la débil luz de las velas y con el olor a viejos pergaminos flotando en el aire, le propuso rezar fervientemente al pie de la horca. Las cadenas de la horca crujían con el viento y su voz retumbaba en la plaza, llenándola de un aire pesado y lúgubre. Sin embargo, la redención no llegaría. En una mañana fría, con el canto de los pájaros aún siliente y el rocío cubriendo las piedras, los habitantes de Nueva España encontraron a don Juan Manuel balanceándose en la horca, su rostro azulado y su cuerpo rígido. Hoy en día, mientras las luces de la calle parpadean y el aire fresco acaricia la piel, aquellos que se atreven a caminar cerca de la casa de Uruguay a las 11 de la noche, a veces sienten una presencia fría detrás de ellos. Si alguien te pregunta la hora, no respondas, porque podrías escuchar la maldición que aún resuena en la memoria de la ciudad. Dichoso tú, que sabes la hora en la que vas a morir. Soy Christopher Dorden. Buenas noches.